What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human, and just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say, we love the Earth, it is our planet. We love the Earth, it is our home. We love the Earth, it is our planet. Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Pedagogía de la Ciencia de Experimentales, Pedagogía en Química y Biología. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la diversidad biológica y el proceso evolutivo. Mi nombre es Carla Fonseca y vamos a comenzar. Para comenzar vamos a dar una retroalimentación de la clase que vimos ayer. Y quiero que observen muy detenidamente este video, por favor. La biología es el conjunto de conocimientos referentes al estudio de los procesos y fenómenos que ocurren en los seres vivos. Esta ciencia tiene como objeto de estudio la vida en sus diferentes manifestaciones, desde plantas y animales hasta los pequeños organismos que no se ven a simple vista. Para el estudio de los diferentes aspectos y manifestaciones de la vida, la biología se apoya de disciplinas más específicas. Se auxilia de la bioquímica para entender la composición y reacciones químicas relacionadas con los seres vivos. La ecología estudia la interacción de los organismos con su entorno. Se apoya de la botánica para estudiar las plantas, de la zoología para los animales y de la microbiología para las bacterias y otros microorganismos. La genética analiza la herencia biológica y la transmisión de material genético a través de la reproducción. Estos conocimientos permiten entender la evolución y adaptación de las especies. El estudio de la célula lo realiza la citología. Por su parte, la histología estudia los tejidos. La anatomía estudia la distribución de los órganos y sistemas que conforman un organismo, mientras que la fisiología estudia los órganos y los sistemas de los seres vivos. Con ayuda de la taxonomía se clasifican las especies para facilitar su estudio y así tener registro de los cambios que sufren a lo largo del tiempo. Los avances en el estudio de la biología han ayudado a conocer el origen de enfermedades hereditarias a través del estudio del material genético, con el fin de prevenirlas o curarlas, entender el ciclo de vida de bacterias y virus para desarrollar medicinas y vacunas, diseñar acciones que disminuyan los niveles de contaminación ambiental causada por las actividades humanas, y así asegurar la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales. Como pudieron observar, la biología es la ciencia que estudia la vida, está interrelacionada con todas las otras ciencias y disciplinas. Cada una crea un vínculo muy estrecho con la biología, porque para estudiar la vida se necesita de la química, de la genética, y eso nos va brindando mayor conocimiento. La definición de biología es una disciplina que se encarga de identificar, observar, estudiar y clasificar los organismos vivos del planeta. Hablando un poquito acerca de la historia de la biología, podemos decir que comienza desde que el ser humano sintió la necesidad de conocer a los seres vivos. Empezamos por los babilonios, que fueron los primeros en usar ciertos componentes de las plantas con fines medicinales. Además descubrieron que existían plantas con reproducción sexual. Le siguen los hindúes, que son los más destacados sin duda, ya que mostraron un gran avance en la agricultura. Tenían bastante información acerca de ciertas enfermedades y patologías. Tenemos a los egipcios, que se destacan por sus avanzados conocimientos en medicina. Además fueron los primeros en usar componentes naturales para la conservación de cadáveres. Todos hemos escuchado acerca de las momias egipcias, ¿no es cierto? Esta es la razón. Y finalmente los chinos, que fueron la primera civilización conocida en usar métodos para evitar las plagas, usando insectos devoradores de otros insectos. Los retos que nos plantea la biología. Nos forma integralmente como persona y nos ayuda a enfrentar problemas de la
vida diaria, ya sean problemas ambientales, problemas de salud, problemas de sostenibilidad y sustentabilidad del planeta, y nos ayuda a ver de mejor manera cómo podemos nosotros manejar los recursos naturales. La enseñanza de la biología también nos ayuda a ampliar y afianzar nuestros conocimientos científicos y con esto ver más allá de un simple estudio de lo que simplemente está en nuestro cuaderno. Nos enseña cómo es la vida y cómo se distribuye en esa biodiversidad o diversidad tan hermosa. Los bloques curriculares de ciencias naturales, de biología y química se enfocan hacia la exploración y explicación de los fenómenos y procesos naturales. También nos contribuye al desarrollo personal, nos brinda una capacidad lógico-científica, nos hace más curiosos, queremos investigar todo, por qué transpira una planta, por qué se abren los estomas, por qué llueve, por qué truena, nos hace más creativos y nos hace crear una actitud crítica. Quiero que observen este pequeño video. Y como les veo un poco distraídos, vamos a realizar apuntes en nuestro cuaderno. A través del tema diversidad biológica, reconoceremos los grandes grupos de organismos y sus principales características. En el tópico bacterias, se describen las generalidades y algunas características de los organismos microscópicos unicelulares pertenecientes a los dominios procariota y arqueobacteria, conocidos comúnmente como bacterias. Para los denominados protozoos, se presentan las generalidades de un grupo de organismos que presentan diferencias considerables entre ellos, pero comparten, entre otras características, ser unicelulares. En el tema de los hongos, se enuncian las principales características de los organismos pertenecientes a este reino, en los que se presentan tanto formas unicelulares como pluricelulares, además de formas microscópicas y otras macroscópicas. El diverso e importante grupo de organismos, en su gran mayoría acuáticos, que abarca tanto organismos unicelulares como pluricelulares y que son la base de las cadenas tróficas de los ecosistemas acuáticos del planeta, son descritos en el tema denominado algas. Las generalidades y principales características de los organismos fotosintéticos, productores primarios de los ecosistemas terrestres, y fuente de alimento para una gran cantidad de organismos y que conforman el reino vegetal que se encuentra en el tema plantas. En el último grupo se describen las generalidades y características relevantes del grupo de organismos más diversos en el planeta. Nos referimos aquí a los animales, circunscritos dentro del reino Animalia. Este reino comprende aquellos seres pluricelulares que dependen energéticamente para su subsistencia de otros seres, incluyendo a otros animales. No se preocupen, después yo les voy a pasar este video y todo el material que estamos observando, ya que les voy copiando un poquito apurados, ¿ya? Como se pudieron dar cuenta, existe una gran variedad de flora y fauna. Existen millones y millones de especies y también no solo especies conocidas, aún nos falta descubrir y conocer muchísimas especies. Imagínense nosotros irnos de viaje a algún lado y ver una especie. Nosotros como ya estamos estudiando biología, nosotros podemos decir, mira, es una alga roja, es una alga parda, podemos utilizarla para esto, nos beneficia en esto. Imagínense, vamos a dejar con la boca abierta a las personas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo que es la diversidad biológica. Esta se define como la variedad y variabilidad de organismos vivos y se clasifica en tres tipos, de tipo genético, en especies y en ecosistemas. Aquí vamos a hacer la diferencia entre lo que es hábitat y nicho. En los textos que yo les voy a proporcionar vamos a encontrar muchos estos términos y es muy importante que sepamos diferenciarlos. Entonces, hábitat se define como el lugar físico de un ecosistema en donde vive una especie. Este debe reunir todas las condiciones para que la especie se adapte y pueda reproducirse. Y el nicho es el papel que desempeña esta especie en el ecosistema. ¿Ya? La importancia de la biodiversidad. Aquí tenemos una cadena alimentaria, ¿no es cierto? ¿Por qué será importante la cadena alimentaria? Vamos a pensar unos 20 segunditos.
¿ya? Esta es muy importante porque está interrelacionada entre sí. Imagínense que desapareciera los productores, entonces los consumidores primarios no tendrían de qué alimentarse y por ende morirían, ¿no es cierto? Y así irían muriendo sucesivamente las especies que les continúan o que consumen estas. Es decir, que existe una simbiosis entre especies. O también aquí existiría el segundo paso, como ellos ya no tienen de qué alimentarse, van a cambiar sus condiciones de ecosistema, de alimentación, y esto va haciendo que las especies se diversifiquen, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo súper clarito. Como pudieron observar, una especie depende de otra. Nosotros siempre nos ubicamos en la última etapa o estadio de la cadena alimentaria. También es importante la biodiversidad porque nos ayuda a la mejora genética. Podemos nosotros conocer qué variedad de especies existen, cuáles se van perdiendo con los años y qué especies se diversifican. Nos ayuda a identificar la resistencia contra patógenos, ver qué cuerpos adquieren inmunidad, qué bacterias o qué virus, qué protozoos nos afectan y nos lastiman. Y también nos brinda mayor productividad porque hace que se vaya desarrollando los conocimientos científicos. Nos brinda el origen de la mayoría de los medicamentos y que poseen sustancias beneficiosas para nuestro cuerpo. Nosotros podemos ver los componentes activos de las plantas y decir, sí, la manzanilla sirve para esto, el llantén, la ruda y así con bastantes especies. Ahora vamos a ver una clasificación súper sencilla de los tipos de organismos. Tenemos aquí, según el número de células que poseen, tenemos los organismos unicelulares y pluricelulares. Obviamente los unicelulares serán los que están conformados por una sola célula y los pluricelulares de 2 en adelante, cantidades infinitas de células. Según el tipo de respiración, los aerobios, que son los que necesitan el oxígeno para poder sobrevivir, y los anaerobios, que son los que no necesitan el oxígeno y realizan la respiración mediante otros procesos como puede ser la fermentación en el caso de los hongos. Según el lugar en donde viven tenemos animales acuáticos y terrestres, aunque también aquí tenemos los que se encuentran en un ecosistema medio. Podemos poner un ejemplo de un sapito que necesita de la tierra pero a la vez del agua, de las nutrias y así otras especies. Según la forma en obtener su energía, tenemos organismos autótrofos y heterótrofos. Autótrofos son los que son los capaces de consumir o de realizar su propio alimento, y los heterótrofos son los que necesitan de otros para poder alimentarse. Y por último, los reinos de la naturaleza. Tenemos 5 reinos, que son el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el Plantae y el Animalia, que todos estos están interrelacionados en la cadena trófica.
Aquí les voy a poner 2 tareitas súper sencillas y espero que las realicen a conciencia. Yo les voy a pasar el material como les dije. Primero quiero que respondan cuáles son para ustedes las principales causas de la biodiversidad, causas de la pérdida de biodiversidad, perdón. Y en su cuaderno quiero que completen el siguiente esquema. Van a poner la característica más relevante de las palabritas, ¿ya? Y por último, quiero que observen el videito que yo les coloqué aquí y me realicen un resumen máximo de 200 palabras, ¿ya? La El biodiversidad videito ustedes es vida. lo van a observar en su casa. No les va a tomar más de 2 o Millones 3 de años de minutos. evolución natural. Y aquí tienen las fuentes bibliográficas donde pueden encontrar más información. Gracias chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en preguntar o en escribirme. Recuerden que estamos aquí para ayudarnos.